Cami Saraki, amigas y amigos, estamos ya en nuestro programa Sarañani, que en Aymara significa caminemos. Estamos en esta mañana ya de día viernes y este, por supuesto, es un espacio de aprendizaje compartido y aquí hablamos sobre la urgente necesidad de conservación de los tesoros naturales y culturales del planeta. Recordemos que esto no es patrimonio, es conservación sostenible y en comunidad. Mi nombre es Claudia Ojeda Moya y estamos transmitiendo desde la radio Universidad de Tarapacá, 95.9 en Arica, y hoy por la radio Universidad de Antofagasta, 99.9 desde la segunda región. Nos apoyan en nuestra escuela y en este programa las fundaciones Olivo y Angelini, la Universidad de Tarapacá y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por supuesto también el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Gobierno Regional de Antofagasta. Pasada la revolución industrial, tuvieron que pasar varios años para que esta idea de la industrialización se asentara y apropiara en territorios de Latinoamérica, con intereses y capitales europeos y norteamericanos. Se fueron configurando estos complejos industriales asociados a la explotación de recursos del territorio en el que se los creaba. Con el cambio de paradigma ya hacia mediados del siglo XX, estos complejos en su mayoría fueron abandonados o reutilizados con otras funciones. En esta sesión conoceremos la historia y acciones que se llevaron a cabo en un par de ellos y cómo en todas las sesiones tendremos una visión más directa en relación con Chacabuco, por supuesto. Es así que hoy recibimos en nuestro programa a Marcela Mercado, ella es gestora cultural, a la ingeniero constructor profesional de terreno Ana María Peña y también desde París al arquitecto boliviano Mauricio Mesa. Hablar y compartir estas experiencias nos hacen, por supuesto, reflexionar y sensibilizarnos en torno a esta persistencia del recuerdo y su importancia a la hora de comenzar un proceso como el de este programa, que por supuesto es una transferencia, una restauración de emergencia de la ex oficina salitrera y sitio de memoria Chacabuco, en la región de Antofagasta, donde ya les hemos ido comentando, estamos colaborando con las organizaciones a cargo de la gestión del lugar para diseñar en conjunto un plan de restauración y conservación. Partiremos entonces con Marcela Mercado, ella es gestora cultural, miembro Comité Ético Científico Universidad Católica del Norte, fue también directora de la Feria del Libro y presidenta de la Corporación Cultural La Toma. Hoy Marcela es nuestra invitada y porque también es descendiente, por supuesto, de familia pampina. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tener este tiempo de acompañarnos en nuestro programa Sarañani. A mí me gustaría, Marcela, partir un poquito conversando en este bloque. Eres nuestra invitada que nos cuenta, ¿no? Desde la experiencia vivida, más que nada, como una persona que creció en el relato de personas que vivieron en las salitreras, todo este recuerdo, toda esta memoria, ¿no? De tu descendencia. ¿Cómo sientes su relato? ¿Es algo más positivo? ¿Es algo más triste? ¿Es algo más nostálgico? ¿Cómo sientes ese relato de tus ancestros? En particular, bueno, yo ya soy una señora de edad avanzada, entonces me tocó además visitar siendo niña muchas veces. Mi madre es la que provenía de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, mis abuelos de la oficina salitrera Francisco Vergara, que hace poco estuvo de aniversario, que pertenecen al cantón Tocopilla de la región de Antofagasta. Mi mamá estuvo cuando terminando su educación primaria, luego se viene a estudiar acá, bueno, y acá termina sus estudios, conoce a mi papá, ella se estudia acá, y mi abuela se vino el año 70 cuando yo nací. La verdad es que me correspondió además ser parte de un grupo de gente que en las oficinas salitreras existían las cooperativas, de la gente postulaba a la vivienda propia en forma conjunta. Entonces, hay un fenómeno en Antofagasta y es que hay 2 o 3 poblaciones además que son de salitreros y que han conservado por años las costumbres salitreras. En particular, mis abuelos viven todavía, mi abuela todavía está bien,
en la población, la Villa Eduardo Frei. Entonces ellos hasta el día de hoy conservan todas aquellas tradiciones que eran propias de su vida en la oficina salitrera Pedro Valdivia. Como yo les contaba, bueno, a mí me tocó viajar siendo niña a la oficina salitrera Pedro de Valdivia, se cerró el año 1996, y la oficina salitrera María Elena es la única en el mundo, ¿cierto?, que todavía está abierta. Bueno, yo creo que hay una pervivencia de la memoria en los padres de uno que lo determinan también a uno. Por ejemplo, en el ámbito cultural, que es en el ámbito donde yo me desarrollo, además del ámbito científico, la experiencia de mi madre de este lugar, ¿cierto? Que no estaba, de haber nacido y crecido en este lugar, que no estaba habilitado para la vida humana, ¿cierto? Esto es pleno desierto de Atacama. De hecho, como surge el salitro ahí, bueno, hay varias teorías, que hay gente que entiende más de la materia, no, yo no, pero como me correspondió acompañar mucho al científico Carlos Espinosa, tenía una teoría que era la vaguada costera que llegaba a esos lugares y se habían formado las costas de salitre, de caliche. A mí lo que me impresiona es este sentido que ha pervivido la gente, que se creó en La Pampa, el sentido colectivo, estos patrones que llegan y arman estas sociedades medias endogámicas, pero donde las personas tenían básicamente acceso a la vivienda, tenían acceso a los servicios básicos, había este sistema de pulperías, donde, bueno, ya todos sabemos al principio el sistema de las fichas salitreras y posteriormente de la libreta de pulpería, pero más allá del modelo económico, a mí lo que me impresiona es que, por ejemplo, tenían escuelas separadas en hombres y mujeres, donde asistían los hijos desde los hijos de obreros, empleados, era una sociedad súper segmentada, estaban los obreros, los empleados y los jefes, cada uno con sus club social y todo, pero a la escuela iba todo el mundo. A la escuela todos eran compañeros, además había un teatro, el Teatro de Pedro Valdivia, que está en excelentes condiciones, que se abre cada 3 o 6 de junio, que es cuando los pampinos vuelven a su lugar, y los hijos de pampinos como yo, había un acceso a la cultura que era fantástica. Tenían los primeros estrenos en cine, la educación era muy buena, porque la educación que iba a recibir la hija del obrero también era la que iba a recibir el hijo del jefe, que era esta gente que se iba un poco a enterrar a estos lugares. Y yo creo que la ciudad de Antofagasta está bien determinada por el lugar de procedencia de la gente que somos descendientes de los hijos de la gente de La Pampa. Tenemos esta impronta, ser muy colectivos. Hasta el día de hoy en las poblaciones, en las Salicheras Unidas y en la Villa Frei, se siguen haciendo los desfiles que hacían cada 18 de septiembre, se siguen haciendo las ramadas, siguen jugando a la rayuela. Ellos transfirieron su lugar, su hábitus a Antofagasta. Y a mí, en lo personal, me da mucho orgullo que mi abuelo haya sido un obrero, como era mi abuelo, pertenecía a la clase obrera, en la oficina salitrera Pedro Valdivia. Abuelos de pampinos de algunas salitreras, de Humberton precisamente, de algunas otras oficinas también, así que hay una historia ahí que nos traza y que me da mucho, mucho orgullo, ¿no?, escucharla. Y en ese sentido me gustaría, Marcela, que nos contaras cómo ves a las nuevas generaciones, cómo reciben esta historia, cómo percibes también que es tratada quizás en las escuelas. Tú fuiste justamente directora de la Feria del Libro. ¿Qué tal, por ejemplo, la lectura, ¿no?, toda esta literatura que hay de La Pampa? Mira, yo creo que hay una memoria que nos corresponde resguardar, transmitir en aquellos valores. Por ejemplo, ahora el 3 de junio se celebró el Día de Pedro Valdivia, la Municipalidad de María Elena abre las puertas, hace un show, y es increíble que van los hijos, los nietos, los descendientes, yo en este caso mi hijo, que ya están un poco más alejados, o sea, ellos se sienten fruto de esta tradición pompina. Ahora, yo creo que eso está muy presente en nuestra cultura antofagastina. Tenemos desde corporaciones como la del Museo del Salitre, que dirige el Jorge Molina, o la Fundación Altiplano, ¿cierto?, que ahora llegó a hacerse parte de la recuperación del Teatro Chacabuco. Yo he visitado millones de veces Humberstone y la
trabajo que hicieron allá en el teatro es para morirse. Pero fíjate que yo creo que hoy estamos cruzados justamente por un fenómeno migratorio acá en la zona, sobre todo en Antofagasta, yo sé que ustedes también, que es súper fuerte y me parece súper interesante tu pregunta, porque la verdad es que uno no, yo trabajo, tenemos nosotros unas escuelitas en campamentos, trabajamos con niños migrantes en su inclusión, integración exitosa en las escuelas formales, y la verdad es que eh, todas estas nuevas formas de vida y cómo nos integramos todos, yo no, fíjate que no lo sé, no lo veo tan claro. Sí, en lo formal, en lo institucional, siempre están presentes, están súper organizados acá los hijos de los campinos, hay clubes sociales, pero, por ejemplo, yo en mi trabajo en territorio, que tengo harto trabajo en territorio, yo creo que ahí con el tema de la interculturalidad que nosotros tratamos de recuperar y enriquecernos de la cultura de nuestros hermanos que vienen de otros países y que además lo pasan pésimo acá, eh, no lo veo tan integrado, fíjate, en ese sentido. Y desde eso me parece fantástico, lo voy a incorporar a mi gestión desde la cultura, Claudia. Fue Bueno, qué bueno ahí que te pueda inspirar también en lo que tú estás haciendo desde el territorio, Marcela. Oye, y para ir terminando ya esta conversación muy linda también para poder recordar estas historias pampinas, ¿qué recuerdas, qué anécdota tienes que haya quedado muy, muy presente en tu memoria, que te hayan contado quizás tus abuelos o que tú misma hayas vivido quizás visitando estos lugares? Mira, yo fundamentalmente me gustaría, ya que tengo esta posibilidad, reivindicar el nombre de mis abuelos maravillosos que vivieron una vida bastante tradicional para los cánones pampinos. Mi abuelo era un obrero, mi abuela era la chica más linda de La Pampa en ese tiempo. Mi abuelo trabajaba de noche, mi abuela tenía un amante. Y nomás que mi mamá ya está vieja, entonces no me iba a matar, porque yo encuentro tan linda la historia, pero además era una cosa que se reiteraba mucho. Yo creo que ahí hay poco que, bueno, después ellos se separan, se vienen, y finalmente mi abuelo igual termina cuidando a mi abuelo, que además vivió hasta los 95 años. Gente muy longeva, la gente de La Pampa, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Gente muy longeva, a pesar de que eran vías muy duras, a pesar de la silicosis. Mi abuelo se jubiló por silicosis, pero vivió muchos años después, muy bien alimentada, que sigue abrazándose y la verdad es que a mí me apasiona el rol del género, por ejemplo, que tenían allá. Por ejemplo, mira, había una cosa que siempre me contaba mi abuelo que con toda esta cosa de pensar el género después me pareció súper interesante. Llegaban las prostitutas desde Tocopilla el día de pago, cobraban un peso. Mi abuelo me contaba que hacían filas. Entonces mi abuela me decía, no, si eran súper así como limpiecitas, ni se iban a atender, decía mi abuelo. No, atendíamos y todo. Pero luego estas prostitutas que le arrendaban las casas de soltero a un soltero en particular, le pagaban por el arriendo, entre el otro decía, toma no sé qué. Ellas muchas veces se casaron con esos hombres y pasaron a formar parte de la sociedad en su conjunto, digamos. Es decir, este sujeto femenino podía pasar de ser una prostituta a ser una dueña de casa o una mujer de familia, digamos. Y eso es un fenómeno que tú no puedes apreciar hoy día cuando abordamos el tema de la prostitución. El tema de la prostitución es un tema que está muy vinculado fuerte, bueno, siempre es violento, digamos, aunque las argentinas lo discuten, pero bueno, yo me quedo en la discusión de la Argentina. Pero la verdad es que esa movilidad social es algo que tú prácticamente no podrías ver, por ejemplo, en las chicas que ejercen la prostitución hoy día en Antofagasta. Las condiciones son distintas y no está. Entonces, ahí eso muestra el cambio cultural que hubo desde ese tipo de sociedad al que somos ahora. Totalmente. Bueno, qué interesante este punto de vista, yo creo, y muy actual, ¿no? Por algo que pasó hace tanto tiempo, que tiene que ver mucho con cómo también nosotros concebimos ahora la sociedad y cómo se van diferenciando las clases, que quizás en ese tiempo, a pesar de que estaban muy diferenciadas, de alguna u otra manera, ¿no? También convivían en este mismo pueblo, en esta misma sociedad, en esta misma comunidad, y la construían todos y todas también, ¿no? Así que, bueno, agradecerte mucho, Marcela, por abrirnos también tu intimidad, toda esta historia de tu abuela, de tu abuelo, que sin duda tiene que haber sido
una gran historia y un paso de muchos años. Qué bueno que ella también todavía esté, cuentes con ella en tu vida para que pueda seguir traspasándola a las nuevas generaciones. Yo creo que la importancia de que sigan existiendo las historias pampinas es precisamente por quienes las seguimos contando. Así que esa yo creo que es la idea también de este programa, ¿no? De poder recordar y de poder conservar también esta memoria. Así que agradecerte mucho, Marcela, nos despedimos. Si quieres despedirte ahí de tu abuela, de tu abuela, si te va a escuchar o alguien. Les agradezco infinitamente, los felicito por el tipo de programas que llevan a cabo y nada, pues aquí quedo a su disposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como siempre, partimos con estas entrevistas que nos van dando un poco cuenta del programa que estamos viviendo hoy y vamos a pasar ya a poder ver la presentación de otra de nuestras invitadas. Ella es Ana María Peña, ingeniero, constructor profesional de terreno, especializada en rehabilitación, restauración y acondicionamiento de viviendas y edificios con valores de patrimonio cultural. Ella además es diplomada en modelado y coordinación BIM, hito programador y control de obras MS Project para la construcción y además es certificada del plan de aseguramiento de la calidad en obras MOB y gestión y proyectos de instalaciones sanitarias. Bueno, con esta introducción vamos a saludar a Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, un gusto. Va desde acá, desde el sur de Chile, de la ciudad de Los Lagos específicamente, donde me encuentro en estos momentos. Ser parte, obviamente, de contribuir un poquito con la gestión o con la expertise que te ha dado la vida, ya en el área más que nada de la producción y la ejecución de proyectos de este índole. O sea, les quiero compartir hoy día la experiencia de haber liderado proyectos de restauración en teatro, tanto Teatro Galia en Lanco como también el Teatro de Lota, que ese es mi fuerte, donde mi expertise me ha llevado a regiones del Biobío, regiones de Aysén por el extremo sur y obviamente acá la región de Los Ríos con lo que fue restauración en madera principalmente y en Lota con restauración en hormigón armado. Contarles un poco el género que tiene esta parte de profesionales de la ciencia, obviamente, y mezclar la emocionalidad de lo que es revivir y articular un nuevo edificio que hay que devolverle a una comunidad. Entonces les quiero presentar en parte, invitarles a una ruta del paisaje cultural e industrial minero del centro de Chile. Les voy a compartir una presentación para poder involucrarlos un poco y cautivarlos en lo que corresponde esta participación en el proyecto que tienen ustedes allá en el norte. Maravilloso, muchas gracias Ana María, además de estar de ahí del sur con todo este frío, te transmitimos todo nuestro calor nortino ahí para que salga muy bonita esta presentación. Adelante. Vamos a compartir, así que ahí está. Sí. Bueno, esta es la ruta del paisaje cultural e industrial minero del Centro Geográfico Sur de Chile. La experiencia que vamos a compartir hoy día es la rehabilitación del Teatro de Lota Alto, ¿ya? Como les digo, más que nada ubicarme de que lo que les contaba recién en relación a de que me he especializado en esta área de rehabilitar edificios antiguos. Ya me he transformado en una especie de doctor, de médico, de patologías, de lo que corresponde la rehabilitación misma. ¿Ya? Ubicarnos un poco en Lota. Lota está en el centro de Chile, ya es una ciudad industrial, donde se denominó un campamento industrial minero. Ya la ciudad de Lota fue por más de 150 años la ciudad que hizo mover trenes y barcos a través de su gran fuente energética que fue el carbón. ¿Ya? Y esto hace de que hayamos tenido el prototipo de traer extranjeros que vienen a Lota a traer su conocimiento, que se mezcló obviamente con la historia de la fuerza obrera en este caso, que eran los campesinos que cambiaban su actividad agrícola por la minera, ya que Lota nace como ciudad fuerte en el año 1662.
y después 200 años más tarde descubren que un mapuche hacía fuego con piedras. Llamó la atención y hizo traer consigo lo que estaba pasando en Europa, ¿cierto?, con la revolución industrial, que Lota sea una de las ciudades más afectadas por esta línea, ya que acá se encontraba la gran fuente carbonífera que no estaba en los cerros ni en los bosques, sino que estaba debajo del mar. Es así que se va a buscar ingleses y escoceses que se mezclan con campesinos de la zona y forman el Gran Lota Alto, que era una ciudad netamente industrial. O sea, eres como ver este plano que ven ahí de la ciudad que tenía, es como una ubicación donde ellos dentro de la misma ciudad, donde estaban las instalaciones industriales, instalaban sus instalaciones básicas, que eran principalmente las viviendas, donde la comunidad habitaba comúnmente, y obviamente las viviendas colectivas, por ejemplo, los pabellones, que eran viviendas colectivas, muy reducidas de espacio, ¿ya? Donde se compartía desde los hornos comunitarios, WC, baños, duchas, y todo era una vida, era una gran familia, es gigante la vida colectiva en esta zona, que es el mismo prototipo que también se vio en el norte, como lo conversaba Marcela recién. También dentro de estas mismas instalaciones básicas estaban estas instalaciones industriales que tenían que ver netamente con la industria, y obviamente cuando se empezó a producir carbón en esta zona, se encontraron con un gran mal rumor que decían que el carbón de esta zona calentaba menos que la leña. Entonces, curiosamente, cuando ellos se metieron bajo el mar, sacaban en abundancia la arcilla, empezaron a hacer ladrillos, porque en el norte de Chile se requería de este elemento para hacer grandes hornos. Entonces, en virtud a eso, se, se genera una fábrica de ladrillos, que es una segunda industria tras el auge del carbón, y así como llevaban a vender ladrillos a precios bajos al norte, con carbón de muestra para que lo probaran, allá en el norte se vaciaba, se entregaba, y se traía además una tercera industria, que fue traer cobre desde el norte y hacer un laboratorio de prueba acá, y se invitaba a la gente que quería comercializar este carbón, que fue una estrategia para poder demostrar que realmente este carbón cumplía las expectativas de fundir metales. Y dentro de estas mismas instalaciones básicas, ¿cierto?, principalmente a las familias, a los mineros que venían de otras ciudades, y para que esto no se fuera, se les fueron brindando espacios de bienestar social. Y aquí, por ejemplo, hubo iglesias, escuelas, hospitales, y obviamente también espacio a la cultura, como es los teatros. Y acá es donde viene más o menos el resumen de lo que fue la experiencia de rehabilitar un teatro. Tuve la oportunidad de estar tanto en este teatro, en Lota, con una empresa española que restauró este tipo de espacios, como también en Lanco. O sea, en mi expertise ya llevo 2 teatros en el alma, porque es un concepto bastante diferente de poder abordar temas de este tipo. Este teatro data del año 44, más o menos 2.500 personas se atendían, una arquitectura y secuela de lo que es la arquitectura moderna en la región del Biobío. Es una especie de elefante echado, le dicen comúnmente al teatro, pero es un gran megáfono, ya que mezcla este teatro lo que es un teatro-cinema. ¿Ya? Es en base a hormigón y a albañilería confinada, y que obviamente prestó servicio a toda la comunidad en su tiempo, ya hasta el año, con el cierre de las minas, en el año 97, después de ahí tuvo descuidos, se fue alterando, y el terremoto 2010, que afectó bastante su estructura, hizo que la gestión del municipio con programas buscaran un estudio de poder rehabilitarlo. Y pasaron muchos años de eso, 2010, y recién en el 2018 se inician los trabajos de restauración, que consistió principalmente en lo que fue reforzamiento estructural de fundaciones. Son 130 metros lineales de fundación completa del teatro. Es como abrir una arteria.
se abrió completamente todo el perímetro y se le fue inyectando fierro, alrededor de más de 24.000 kilos de fierro, a una fundación de tipo escalonada. Por la irregularidad del terreno, los viejos de aquella época construyeron de esa manera como un escalón la fundación. Entonces nosotros con el estudio, ¿cierto? Se inyectó, se abrieron y se integró una nueva fundación con fierro, estructura y obviamente mezclando la integralidad de la tecnología como es el adhesivo epóxico en este caso, con fierro cada 30 centímetros y inyectando a la fundación existente, y ahora ya no quedó una fundación de tipo escalonada, sino que quedó integrada como una geometría rectangular. Wow. ¿Ya? Otra de las cosas que también fue el reforzamiento estructural de muros. Los muros los recibimos con una vegetación, un elemento biótico impresionante, ya que el teatro había sufrido en el 2010 una voladura de su techumbre, que hizo que arriba en su losa cielo, que es un juego de la ingeniería en parte, porque es una losa que por el interior del teatro se ve una losa, pero por arriba tiene sus vigas invertidas, que ahí les voy a mostrar más adelante de qué se trata ese sistema. Estamos hablando de la década del 40, y ya se trabajaba con esa ingeniería y con esa arquitectura, o sea, es bastante impresionante. Por ejemplo, ahí si hago un zoom, ahí se pueden ver muros interiores que se le puso una malla, y esta malla, mira, ahí en la esquina de esta parte se puede ver cómo estaba la albañilería llena de vegetación y después se fue limpiando. Fue una obra totalmente titánica de más de 120 personas que trabajaron aquí para poder lograr chocretear, que es un sistema donde con aire comprimido y morteros se fue golpeando el muro y se logró poder restablecer y abrazar el teatro con esta nueva estructura. Ya lo mismo se vio lo que fue la losa cielo, que era como la gran duda porque estuvo más de 10 años recibiendo agua directa esta losa, que es el cielo del teatro, y se implementó un sistema de fibra tejida, que es un sistema de reforzamiento estructural en base a resina y hace es una especie de, es como poner, a ver, cinta adhesiva para que en caso de fuerza o de compresión o movimiento de la estructura, esto amortigua y obviamente refuerza. Es un sistema totalmente artesanal que también ahí ustedes ven esas winchas negras, que es fibra de carbono, que se fueron instalando como una especie de cinta adhesiva a todo el cielo del teatro, tanto por el interior como por la parte superior, en este caso, que ahí es donde se ven las vigas invertidas. ¿Ya? Y eso. Así que de los elementos de restauración no hubo mucho, porque aquí también quería que también tengan ese comentario más que nada de que este es un proyecto que de 2.400 millones de pesos que se financió y la inspección técnica la hizo el Ministerio de Vivienda y el MOP, perdón, Obras Públicas. Y resulta de que dentro del estudio mismo no se trabajaron conceptos de resguardo de la información. O sea, si no nace la preocupación personal en este caso de poder resguardar, o sea, acá era netamente una obra totalmente fría que veía pequeños conceptos. O sea, igual, por ejemplo, aquí hay unas letras impresionantes que ahí está el símbolo de Compañía Carbonífera Industrial de Lota. Eso en el estudio no se contempló. Entonces, no estaba dentro del itemizado del proyecto ese tipo de antecedentes, que no dejaba de no tener un valor no menor. Así que lo mismo, las puertas fueron puertas y la boca del escenario, los elementos, entre comillas, rescatados. O sea, las puertas, por ejemplo, se trabajó el retiro, se hizo un catálogo, para poder trabajar por ahí, meter maquinaria, meter grúas y todas esas cosas, y después se reintegró como también con lo que fue hacer los resanes de la madera, insertar, tratar de ir ocupando la misma madera que había en el teatro para poder ir dejando esos vestigios en las puertas del teatro que cada vez hoy en día ya cuando uno va a ver
ver este tipo de elementos se aprecia. No se pintó, se le mantuvo, se le hizo una protección, un tratamiento a la madera para poder estar ahí. Lo mismo, pues ahí ven las letras, esas letras al final se perdieron y se tuvo que hacer una especie de falso histórico y recuperarlas y mantener ese tipo de greca para poder decorar el teatro y mantener a lo que la gente recuerda. ¿Ya? Por ejemplo, ahí en la esquina, la gente siempre reclamó, o sea, recuerda el teatro de esa manera. ¿Ya? Y obviamente hay al igual que Marcela y ustedes por el norte, también soy una heredera del patrimonio de la historia cultural minera. Yo soy hija y nieta de minero del carbón. Entonces, desde muy niña me he vinculado contando la historia de mi pueblo siempre y ser parte de lo que fue el resguardo del Teatro de Lota, que como les decía recién, no estaba contemplado en el contrato, más que la propia filosofía personal de poder resguardar. Hasta los registros, no hubo publicaciones, no hubo nada porque no se consideraron. Entonces siempre me queda la duda de que todo proyecto con conceptos de patrimonio, conceptos de restauración, deben velar por ética la difusión de este tipo de cosas. Entonces el teatro ya en estos momentos ya fue devuelto a la comunidad, ya está esplendoroso, ya se puede ver en parte la utilidad que está dando, el ego que le provoca a una comunidad a ser parte de disfrutar de un evento cultural, de una obra de teatro, un grupo de musical o de danza, a cómo ayuda a la formación de personas y a la sociedad más que nada. ¿Ya? Es impresionante el cariño que uno, el hecho de estar ahí metiendo taladros al hormigón, mezclando lo de ayer con lo de hoy, es algo impresionante. Así que es un mensaje, una consideración que le dejo a las personas que van a participar con el Teatro de Chacabuco. Ustedes ahí en ese proceso es un tema incalculable que de verdad no puedo dejar de no mencionarlo. Así que me quiero mostrarles ahora, voy a dejar de compartir eso para que vean más o menos cómo fue. Hice un rápido video recién para que pudieran verlo, de un resumen en relación a cómo quedó este teatro, de cómo lo recibí. Voy a meterme en mi WhatsApp porque lo compartí ahí y está aquí. No sé si ahí pueden ver porque lo acabo de subir. Mira, así lo recibimos con una cubierta totalmente desintegrada. Se desarmó todo lo que ven ahí en relación a las vigas y toda esa cubierta se estructuró en Metalcom. Y creo que todavía no podemos ver el video. Ya, a ver, compartir, ahí sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí sí lo estamos viendo. Ahí se puede ver el teatro totalmente descubierto con en el 2010 se le voló todo ese techo. Wow. Entonces se hizo una especie de piscina adentro, que habían árboles. Impresionante la cantidad de madera, desde ahí mismo sacamos madera para restaurar las puertas. Por dentro los muros totalmente perdidos. Y como ven, ahí estuvo muchos años cerrado, más de 10 años. Se llovía, paraba de llover en la calle y en el teatro seguía lloviendo, en el interior. Así que... mire, todo eso se recondicionó con nueva normativa, y eso también ahí se hizo mira, esa es una webcam que hice en su tiempo, y cómo estaba el proceso de cómo se fue habilitando con baños de accesibilidad universal, escalera, con normativa, barandas también, que hay que tener muy presente eso, el tema de los permisos cuando inicias una obra de un edificio antiguo, la sanitización, el trabajo de escuela con los trabajadores, la sensibilidad, todas esas cosas van aflorando en el instante, pero insisto, el profesional que se hace cargo de una obra de ese tipo
debe tener la sensibilidad de poder hacerse cargo de algo así, porque es fuerte. O sea, estados de ánimo que juegan, puta, al final uno lo pasa mal a veces y después la gratificación que esto tiene es totalmente impresionante. Pues ahí ya está terminado. Yo hasta el día de hoy no he podido ir al teatro porque quedamos como al debe, siempre me quedé con esa sensación y hasta hoy día que no he hablado de esto hace mucho tiempo y ahí está el escenario de vuelta con butacas italianas, todo lo que fue el cortinaje, la escenotecnia, todo ahí está a la vista de su comunidad. Así que Increíble. lo hice muy rápido, aprovechando los minutos con ustedes para que puedan sentir en parte el compromiso y cómo este tipo de trabajos apoyan al tema de uno como profesional. O sea, no sé, yo creo que lo mío fue más pasional que profesional. O sea, Totalmente, lo vemos, lo percibimos, sí, así absolutamente. que eso es la idea, que lo puedan compartir con las personas que se van a hacer cargo de ese teatro en la escuela o lo que llevan. De verdad es algo que queda más que en el corazón, o sea, queda más allá. Así que más Maravilloso. con la cultura que tenemos y que es bastante familiar en temas de lo industrial, o sea, los prototipos de ciudades industriales, es genial. En estos pueblos siempre está la organización, eso del crecimiento personal y todo. Así que, y hay que acercarse obviamente siempre al patrimonio, porque el patrimonio apunta a eso. Así es. Bueno, Ana María, la verdad, agradecer mucho este testimonio, ¿no? Que viene desde lo más interno, desde las entrañas, desde esta inspiración también que por supuesto estoy segura que Fundación Altiplano va a tener. Hemos estado ya en varios capítulos de nuestro programa dilucidando lo que va a ser esta preparación de esta restauración maravillosa del Teatro Chacabuco, que sin duda va a ser, como tú decías al inicio, recuperar un espacio y devolvérselo a la comunidad. Eso es lo más importante. Así que muchas gracias, Ana María, por estar junto a nosotros. No sé si quieres despedirte ahí de la audiencia. ¿Tienes ahí Bueno, un... agradecida de esto y hay que obviamente seguir compartiendo esta experiencia. O sea, yo ayer estuve recopilando antecedentes y me dieron ganas de escribirlos. Y dije, yo, no, esto no puede quedar así. Así que eso, así que la Fundación Altiplano, que estén desde ya preocupados de difundir, desde ya me admira la situación, que estén viendo estas cosas antes de la ejecución. Porque yo en Lota no lo vi. Así es. Y estoy al debe con eso. Así que para allá vamos. Así que muy Bueno, agradecida por la invitación. gracias a ti por acompañarnos, bien, y con este testimonio maravilloso de una profesional ahí en el área, ¿sí? De todo el proceso de restauración del Teatro de Lota específicamente, como una experiencia vivida, ¿no? Esperamos que eso inspire también a quienes asumen entonces esta gran restauración del Teatro de Chacabuco. Vamos a pasar ahora a nuestro último invitado. Estamos hablando de Mauricio Mesa, perdón. Mauricio Mesa, él es arquitecto también con maestría de patrimonio industrial en París, con tesis de maestría también sobre los asentamientos industriales en la Amazonía del siglo XX. ¿Cómo estás, Mauricio? Agradecerte por toda la espera y por también estar No, escuchando a tu compañera. con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Mauricio, muchas gracias por estar junto a nosotros en nuestro programa. Ya tienes listo el micrófono, por favor, y la presentación para que puedas compartirnos tu experiencia. O programas de rescate de patrimonio industrial. Conmigo trabajamos en la región de la Amazonía, en la región de la selva amazónica, y de hecho suena hasta paradójico hablar de patrimonio industrial y la selva amazónica, pero en realidad este tema nos despertó muchas más curiosidades de la que esperábamos. Y para concretar esto, para materializarlo, hicimos el estudio del caso de Cachuela Esperanza. Pero, ¿qué es Cachuela Esperanza? Justamente para hablar de ello. Es un asentamiento dedicado a la extracción de la goma situado en plena selva amazónica. Para hacer un contexto del sitio, citamos al país de Bolivia, que venía de salir de un conflicto armado justamente con el país Chile, y que la mayoría de la población decide buscar alternativas económicas a través de la explotación en otro material.
Ya no Mauricio, dice por el antes de mineral. que puedas continuar, creo que tienes que poner la pantalla de la proyección, porque hasta el momento estamos viendo todavía el formato dentro del programa, de la presentación de Ah, PowerPoint. Entonces creo que tienes que ir a tu otra pantalla, o claro, o ir pasando las diapositivas manualmente, digamos. si no, lo que puedo hacer es enviarles después la presentación También, y la perfecto, postproducción, así dale, más sencilla. ningún problema, Bueno, buenísimo. perfecto. Entonces seguimos aquí. Sí, Les estaba introduciendo Cachuela Esperanza, justamente para entrar en contexto. Cachuela Esperanza es un establecimiento que explotó el material del caucho y situando a Bolivia en un contexto histórico que venía de salir de un conflicto armado con Chile. La población decide buscar otras alternativas a la economía, explotando otro material novedoso a la época, que era el caucho. Para entonces Brasil, o el Imperio de Brasil en el momento, ya estaba adelantado en la explotación de este rico material en el norte, con grandes ciudades que se habían fundado en base a esta economía, como Belén, Manaus y Iquitos en Perú, y iban avanzando hacia el territorio boliviano. Como del parte del Estado boliviano no había una soberanía asentada, iniciativas privadas comienzan a establecerse en este lugar. Quechua Esperanza se sitúa justamente en un lugar estratégico para la red fluvial del país boliviano, es decir, que se sitúa en el punto donde convergen todos los ríos del territorio boliviano en el norte, convirtiendo a Cachuelo en el punto de entrada y de salida al comercio internacional por medio del Atlántico. Es así que vemos en el siguiente slide la magnitud que comienza a tener este establecimiento en comparación a otros establecimientos que estaban en el mismo país. Vemos que se dibuja un paisaje industrial en plena selva amazónica donde no había absolutamente acceso ni alimentación ni agua potable, cosa que es algo sorprendente también. Y al lado vemos fotos de la dinámica de trabajo de la extracción de la goma, que se sacaba goma de los árboles, se revolvían en bolas de caucho y se les enviaba en barco por el Amazonas hasta Brasil y luego hacia Europa y Estados Unidos. Esta dinámica económica trajo obviamente la contratación de varios empleados europeos, americanos, pero también bolivianos mismos y brasileros, lo que hizo un intercambio de técnicas y conocimientos dentro del mismo establecimiento. Lo que nos interesa de Cachuela Esperanza es que es uno de los pocos y últimos establecimientos que quedan en la región, y en Bolivia es el único que queda de este tipo, y que hasta ahora se conservan casi en su totalidad 23 edificios construidos. Entre ellos hay la Capitanía del Puerto, 2 hoteles, la iglesia o capilla del pueblo, un teatro donde se importaban películas recién estrenadas, un hospital completamente equipado para la época en Bolivia y un montón de otros equipamientos más que no existían en el resto del país o que eran considerados casi igual que en las grandes ciudades del país para entonces. Ahora, lo que quería compartir para esta presentación fue justamente desde el punto de la investigación, cuáles fueron los desafíos de estudiar el patrimonio industrial en el continente latinoamericano y específicamente en este caso de aquí, en plena selva amazónica, ¿no? Entonces dividí esta presentación en 3 ejes principales de los que me gustaría hacer énfasis. El primero que es articular una red de documentación de fondos de archivo, es decir, la información está disponible, pero hay que conectarla. Luego lo voy a extender. En segundo lugar, contextualizar la dinámica del objeto estudiado, es decir, no estudiar qué el edificio en sí, pero también el contexto en el que se encontraba y encontrar otros ejemplares que tal vez nos ayuden a encontrar información mucho más precisa sobre nuestro objeto de estudio. Y un tercero es implicar a la población local en el proceso de investigación, es decir, el rescate de la historia oral, donde podemos encontrar mucha más información. Llegando al primer punto, en el primer punto, en la parte de articular redes de documentación, como mencionaba, teníamos un montón de información, pero muy dispersa. Nos basamos primero en un catálogo que había sacado el Ministerio de Culturas de Bolivia, para una construcción de un dossier de inscripción a la UNESCO, que al final no se concretó.
pero que nos ayudó mucho a establecer un punto de partida en esta investigación. En paralelo a eso, tuvimos que ir investigando dónde se encontraban los diferentes archivos. Hay un archivo oficial de la Casa Suárez, que es como se llamaba la empresa establecida aquí, que tenía algunos documentos, pero que no estaban bien inventariados. Y otra gran parte de los archivos, fotográficos especialmente, eran propiedad de familias de descendientes de los antiguos trabajadores, normalmente de trabajadores suizos o franceses que se habían quedado en la selva y que ahora los nietos o bisnietos continúan residiendo y que conservan los datos de estas personas. Así también, entre la documentación, encontramos personas clave para entrevistar, como justamente los descendientes de la familia directa y los gestores culturales de lo que queda de los edificios que quedan en este establecimiento. Al mismo tiempo, en paralelo, la observación física, como desde la carrera de arquitectura, desde el dominio de arquitectura, de hacer un relevamiento y modelización 3D de cada uno de los edificios fue primordial para saber en qué punto se encuentran y a ver a qué nivel de riesgo están estos edificios. Al mismo tiempo nos permitió de dividir o de comprender las diferentes etapas de construcción que llevan estos lugares. Por ejemplo, la primera etapa, que era una construcción autóctona. La segunda etapa, la inserción de técnicas de construcción en madera y elementos prefabricados. Y una tercera, en la construcción en ladrillo. El segundo punto de los desafíos era contextualizar la dinámica de funcionamiento del sitio. Es decir, no estudiamos la Cachuela Esperanza sola, sino también nos vamos a todos los lugares o localidades que están alrededor de ella. Así descubrimos que los edificios que se encuentran en Cachuela en realidad son resultados de una evolución de tipologías que existían en el momento. Es decir, construcciones que eran mucho más efímeras, pero que encontramos casos específicos que nos mostraban que la arquitectura se adaptaba a cada actividad que se realizaba por los obreros. Asimismo, la evolución que llegaba aquí, por ejemplo, habían elementos materiales que no eran originarios del lugar, sino que eran elementos importados, especialmente de Suiza y de Francia. Y por último, explorando también la región, que es sobre todo rural, todo un desafío para acceder, sobre todo en la selva amazónica, encontramos que existía un código arquitectónico o un lenguaje arquitectónico regional que se mantiene hasta nuestros días, que es la arquitectura de las palafitas, es decir, las casas que son sostenidas en pilotis y que se adaptan mejor a las condiciones climáticas de la selva. En último lugar, el último desafío que queríamos afrontar es justamente la implicación de la población local. ¿Esto por qué? La investigación académica tiende a ser bastante hermética, pero aquí vi realmente que la participación popular era extremadamente necesaria para la preservación de un sitio tan importante como era este establecimiento. Una, porque ya hubo casos de pérdida de alguno de los edificios, por ejemplo, por lo que quería hacer énfasis en la prevención de riesgos. El 2012 se perdió uno de los edificios más importantes del conjunto arquitectónico por un incendio, por una mala manipulación. Cachuela Esperanza, cuando dejó de funcionar a partir de los años 56, del año 56, que pasó a manos de la Fuerza Naval. Y las personas que habitaban aquí no tenían el conocimiento ni las condiciones de mantener en buen estado los edificios, y por un accidente domiciliario terminó destruyéndose un patrimonio que pudo haber contado mucho más de la historia de este lugar. Finalmente, la implicación ha sido de la población local para crear una dinámica sociocultural a nivel región. Es decir, que Cachuela Esperanza ahora se encuentra literalmente abandonada. Sería bueno que ella comience a establecer vínculos con las comunidades aledañas para crear conexiones. Es decir, a partir de su abandono, establecer una dinámica que pueda revitalizar este punto de encuentro para justamente poner en valor todos los discursos orales que las personas aquí se contienen. Entre estas tres axes que me gustó desarrollar, les dejo para finalizar unas fotos del maravilloso teatro que tenemos en Cachuela Esperanza,
con el que se han incentivado muchos proyectos hasta ahora, que se van concretizando poco a poco y que justamente, como mencioné en el primer punto que toqué, de crear una conexión entre todos los actores que participan en este proyecto. Es decir, que cada uno, desde su punto de vista, siempre hay algo que aportar y es necesario centralizar y poner en enlace todos estos conocimientos. Ahora tenemos una página que creamos en la que vamos aportando poco a poco la información que conseguimos, que se llama cachoraesperanza.org, donde realizamos ya una modelización 3D de Cachorra Esperanza que se va construyendo y que se va financiando poco a poco con los recursos del laboratorio en el que trabajamos. Y bueno, espero haber aportado con un poco más con lo que el caso específico de Cachorra Esperanza y poder dejar un poco más de la posición arquitectónica que tengo. Absolutamente, Mauricio. Agradecerte mucho por tu tiempo, por estar también desde París en este programa. Esperamos que termines muy bien ahí tu proceso y que por supuesto podamos acompañarnos en alguna otra instancia. Yo quisiera agradecer mucho a nuestros 3 invitados de esta mañana. Sin duda tuvimos ahí toda la experiencia de nuestra querida compañera Marcela, que nos contó una vivencia muy linda con su historia familiar desde La Pampa, y luego estuvimos con Ana María en esta restauración de los teatros, ¿no? La importancia también de asumir este tipo de restauraciones con esa alma, ese corazón y también con la expertise que conlleva, y por supuesto todo el trabajo que ha llevado a cabo Mauricio, ¿no? Desde la Amazonía y todo lo que significa, ¿no? El trabajo arquitectónico. Así que agradecer muchísimo a todos los presentes. Antes de despedirnos de nuestro programa, hoy no vamos a tener muchas noticias de Fundación Altiplano, pero quiero agradecer por supuesto, a nombre de todo el equipo, la función que vivimos ayer con Eviterna en Putre. Agradecer muchísimo a toda la comunidad por recibirnos, por supuesto, por compartir con esta obra maravillosa, con más de 30 artistas escénicas y también musicales ariqueñas en esta coproducción con la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Bajo la conducción de nuestra Seremi Catherine Garzón, que nos acompañó también. Así que agradecer muchísimo a quienes hacen posible este programa, ¿sí? Sin antes irnos, por favor, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Gobierno Regional de Arica y Parinacota y al Gobierno Regional de Antofagasta también, a la Radio Universidad de Tarapacá y Radio Universidad de Antofagasta, que hoy, por supuesto, nos acompañan en esta transmisión en vivo para que todas las personas puedan disfrutar de nuestro programa Sarañani, que en Aymara significa caminemos. Así que vamos avanzando, por supuesto, y continuamos con un próximo programa el viernes que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos y todas. Chau, chau. Que les vaya súper bien.